bien, y ya estamos de vuelta en Voces de Nuestra Gente y le damos la bienvenida a Laura Cifuentes. Ella es PhD en Ciencias, especialista en genética del cáncer, esa es su especialidad. Ella es profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Bueno, qué gusto que nos acompañen para contarle a nuestros televidentes que la Universidad Cooperativa de Colombia adelanta distintas investigaciones en estos temas que son tan preocupantes como el cáncer. Sí, efectivamente estamos adelantando una serie de proyectos en cáncer. Yo actualmente lidero 2 proyectos, uno en cáncer de mama, que incluso es un proyecto financiado por Colciencias, es un proyecto bastante grande que logramos alcanzar la financiación este año, y otro proyecto en cáncer de cabeza y cuello asociado al consumo de cigarrillo, que es una problemática muy sentida pues también en la región. Cuéntanos cómo es este asunto de lograr una financiación por Colciencias. Pues básicamente los grupos de investigación de las universidades nos presentamos propuestas de investigación a Colciencias. Colciencias es una evaluación, y a los proyectos, digamos, a los que tengan más pertinencia, que estén mejor construidos, digamos, a los que tengan una mayor calidad, se les asigna la financiación. ¿Y cuál es la función de Colciencias? La función de Colciencias es básicamente como apoyar toda la parte científica del país, y dentro de esa parte científica está la generación de proyectos de investigación, también toda la parte de innovación, también el hecho de que la ciencia llegue como a los niños, también hay unas líneas hacia la parte educativa, hacia las universidades. Colciencias, digamos, que cubre todo esto, y actualmente está en pos de volverse ministerio. Ya dejaría de ser un instituto y se convertiría en ministerio. Bueno, ¿qué tan fácil o complicado puede ser llegar a conseguir recursos? Es complicado, y en Colombia pues desafortunadamente cada día hay menos financiación en vez de cada día haber más financiación. El porcentaje del PIB que se destina en Colombia para investigación es muy bajo cuando tú lo comparas con países como, no tenemos que ir ni siquiera al primer mundo, sino cuando tú lo comparas, por ejemplo, con México, en Sudamérica con Brasil, estamos muy por debajo, y pues cuando nos comparamos con Estados Unidos, con los países europeos, sí estamos bastante por debajo. Pues sabemos que han habido recortes en todo, y hoy ciencia y tecnología no se ha quedado por fuera de eso. Y lastimosamente estos recortes, porque ciencia y tecnología es lo que nos va a permitir en un momento avanzar frente a ciertas enfermedades y situaciones que aquejan a todos los colombianos. Exactamente, Mónica, eso es, digamos, la pelea de los investigadores, y más en el área de la salud, ¿no? O sea, el hecho de que el país invierta va a permitir que nosotros podamos, digamos, darle solución a muchas cosas que nos aquejan regionales, es decir, no podemos aplicar lo que se encontró en Estados Unidos. Nosotros como país y como región tenemos otras dinámicas que necesitamos conocer, entender y poder, digamos, llegar a intervenirlas. Eso que acaba de mencionar Laura, pienso que es bastante importante en la medida en que muchas veces muchos de los modelos que se aplican en nuestro país han fallado por esta misma razón, porque se aplican modelos de situaciones de otros lugares que no tienen nada que ver con nosotros. Sí, exactamente, y lo hemos encontrado en algunas de las investigaciones que hemos hecho. Cuando tú abordas la población colombiana, la población de Nariño, la población del suroccidente, encuentras, digamos, a nivel, por ejemplo, de genética, que no somos similares a lo que se encontró en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Los esquemas de tratamiento, las intervenciones que estamos haciendo vienen derivadas de los trabajos que se han hecho en el primer mundo, que es donde hay más recursos para hacer investigación. Entonces, cuando entramos aquí a tratar de implementar lo mismo, simplemente decimos, pero ¿por qué allá funcionó y acá no? Y es que resulta que el hecho de que nuestra población sea una mezcla triétnica, eso ya hace que muchas de las cosas que se están encontrando allá no sean totalmente aplicables acá. Bueno, Laura, acaba de mencionar algo de esa mezcla triétnica que también me imagino que tiene que ver con estos procesos genéticos que ustedes encuentran para la detección del cáncer. Efectivamente, el hecho de que tengamos esa mezcla que te cuento, entonces cuando vamos a investigar, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, encontramos que nuestros pacientes no tienen, digamos, las mismas alteraciones que tienen los pacientes, digamos, europeos. Por consiguiente, los tratamientos o los procesos, digamos, de prevención no siempre van a funcionar acá los mismos que usamos allá. Entonces, de ahí, digamos, la importancia de que estudiemos nuestras poblaciones, las entendamos y miremos cómo esas diferencias impactan en las intervenciones que hacemos.
Bueno, y estas diferencias de población son muy marcadas dentro de nuestro país. Sí, es que incluso cuando tú estudias el país, o sea, ni siquiera cuando vas a compararlo con otros, porque ¿qué otro problema tenemos en Colombia? La mayoría de la investigación se hace en las grandes ciudades, sobre todo a nivel, digamos, de la capital de Bogotá. La mayoría de la investigación se hace en Bogotá, Medellín, algo en Cali y pare de contar. Entonces, cuando hemos hecho algunos trabajos en los que hemos comparado, digamos, la población de la costa atlántica con nuestra población, digamos, del suroccidente, y solamente al interior del país ya encontramos diferencias. Muy bien, bueno, ¿qué han encontrado entonces en estas investigaciones? Hablemos primero de cáncer de seno. Bueno, en cáncer de seno tenemos un trabajo previo que hemos desarrollado en cáncer hereditario de seno. Lo que hicimos fue mirar mujeres que tuvieran cáncer con antecedentes familiares, es decir, que hayan otras personas en su familia, y hemos encontrado que las mutaciones de los pacientes del suroccidente, abordamos Cauca, Valle, Nariño, son diferentes a las que encontramos en el centro del país. Eso hace que sea importante, digamos, abordar estas pacientes, hacerles una intervención, mirar. Porque hay algunos trabajos que dicen, no, lo que encontramos en Bogotá, como en Bogotá hay gente de todas partes, entonces ahí está todo, y resulta que no, que acá hemos encontrado cosas diferentes, hemos encontrado algunos daños en el ADN que, digamos, generan una fuerte probabilidad de que una mujer pueda desarrollar cáncer. Eso hemos encontrado a nivel de cáncer de mama, y actualmente estamos en el proceso, digamos, llevamos 3 meses con el nuevo proyecto que te contaba, donde lo que estamos buscando es un nuevo método de diagnóstico para el cáncer de mama, que podamos hacerle una prueba de sangre a una mujer en la que la mamografía por diferentes razones no sea muy informativa, y le hacemos una prueba genética y miramos si es altamente probable de que ella tenga un tumor que ni siquiera podemos ver por mamografía, porque es muy chiquito aún. Ya, entonces podría ser más fácil y más temprana la detección en sangre. Claro, podría ser más rápida, y en cáncer hay una cosa muy importante: entre más temprano tú encuentres la presencia del tumor, mejores probabilidades tiene el paciente. Entonces, en este momento estamos en el proceso de hacer todos los, digamos, contactar a las entidades de salud. Ya tenemos al hospital que se presentó con nosotros en el proyecto, es un aliado muy importante. Nos hemos contactado con otras entidades, tanto de aquí como de otras ciudades, a fin de generar ese perfil que nos permita hacer un diagnóstico en sangre. No vamos a decir que vamos a reemplazar a la mamografía, sino que es un proceso complementario, sobre todo para mujeres en las cuales la mamografía no es muy informativa. Por ejemplo, en mujeres menores de 35 años, la mamografía todavía es poco informativa porque aún la mama es muy densa. Entonces, la idea es darle otras herramientas al país que nos permitan hacer un diagnóstico más temprano y que nos ayuden a bajar los índices de mortalidad por cáncer de seno. Bueno, no sé si sea esta la palabra correcta que voy a utilizar, pero ¿qué componente o qué encuentra en la sangre que pueda dar la idea de que puede haber una situación de cáncer? Ya, lo que pasa es que los tumores constantemente se están desprendiendo moléculas digamos, de las células de esos tumores, y unas de esas moléculas se llaman los microRNAs. Entonces, lo que hacemos es ir a sangre y buscar si hay microRNAs que posiblemente se hayan desprendido de un tumor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una comparación entre personas sin cáncer y personas con cáncer en su sangre, personas que todavía apenas se les haya diagnosticado el cáncer, y miramos que hay diferente entre esos dos grupos en cuanto a estos biomarcadores que te digo. Y luego, entonces, con ese perfil que vamos a encontrar, o esa firma que vamos a encontrar, es la que vamos a empezar a buscar en las personas, digamos, ya cuando implementemos todo el método, y le podamos decir a una persona, mire, encontramos este perfil en su sangre, y eso hace que usted tenga una alta posibilidad de que usted tenga un tumor. Ya la confirmación siempre será con la biopsia, ¿no? Ya, bueno, uno de los temas que siempre se tiene en cuenta en salud cuando se están haciendo, cuando se adoptan cierto tipo de métodos para prevenir, para diagnosticar enfermedades, es el costo. Sí. ¿Qué tan costoso o qué tan viable es que de pronto se pueda tener este tipo de examen dentro de, por ejemplo? Esa pregunta que tú me haces es la que me han hecho muchos de los oncólogos y de los mastólogos con los que hemos hablado para que se vinculen al proyecto. No vamos a decir que es un método que va a ser más económico, por ejemplo, que la mamografía, porque la mamografía es uno de los métodos, digamos, más accesibles que hay. Entonces, el costo sí va a ser superior. En este momento no te puedo decir más o menos cuánto va a ser, porque eso va a depender de cuántos biomarcadores diferenciales encontremos. Entre mayor cantidad de pruebas tengamos que hacer,
hacer, más costosa va a ser la prueba y entre menor cantidad de pruebas, menos costosa. Esperemos que de aquí más o menos a 18 meses te pueda decir, más o menos esperamos que la prueba oscile entre determinado valor. Ya. Pero es una prueba con alta confiabilidad, con un porcentaje, digamos, de falsos negativos que va a ser muy bajito y con una certeza para los positivos, porque la mamografía también hay incluso algunas veces marca y luego resulta que no había. Entonces la idea es que sea una prueba muy confiable que nos permita hacer una detección temprana, y si tú la miras a largo plazo, así la prueba sea un poquito más cara, pero le va a ahorrar al sistema mucho dinero, al sistema de salud, porque si tú puedes intervenir rápidamente, los costos de tratamiento van a ser mucho menores, y en cáncer pues sabemos que las medicinas son de alto costo, entonces eso a largo plazo digamos que se va a ver reflejado en el sistema. Bueno, dentro de los estudios que usted adelanta con su equipo de trabajo, ¿qué tanto, si ha disminuido el cáncer, si se ha empezado, si se está tratando de la manera adecuada? ¿Qué ha sucedido? La mortalidad ha bajado. Cuando nos comparamos con el primer mundo, en el primer mundo la mortalidad es inferior, aquí todavía es alta. Pero cuando tú comparas, digamos, con años o lustros anteriores, el número de pacientes que estaban afectados respecto al número de pacientes que mueren, la mortalidad, digamos que en ese sentido va disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que las estrategias, digamos, de intervención que hay, porque cada día hay más tratamientos, han ayudado a que muchas personas con cáncer logren salir de él. Sin embargo, cuando vamos a ver la incidencia, o sea, el número de casos en general que se presentan, el número de casos ha ido aumentando. Sí, en muchos tipos de cáncer. Entonces, por ejemplo, en cáncer de mama tenemos mayor cantidad de casos, en cáncer gástrico aquí en Nariño es una problemática bastante marcada, en los cánceres asociados, como te decía, al consumo de cigarrillo, que no solamente es pulmón, que es lo que uno siempre se le viene a la cabeza, también todos los cánceres de toda esta zona, cavidad del faringe, laringe. Entonces ahí hemos visto mayores incidencias, pero también mayores tasas de, digamos, de sobrevivencia, ¿no?, en muchos de estos cánceres. Y sigue siendo, digamos, como o sea, la predisposición que existe entre generaciones sigue siendo como la mayor posibilidad de cáncer. No, mira que en realidad cuando uno va y aborda los pacientes con cáncer, uno pensaría que el mayor número son los que tienen antecedentes. Exacto. Y desafortunadamente no es así, o afortunadamente, más vale, resulta que la mayoría de casos están asociados a cosas que nos exponemos durante nuestra vida, ¿sí? No sé, que yo fumaba, que me exponía demasiado al sol, la carga hormonal, por ejemplo, a nivel femenino también es bastante fuerte en el desarrollo de cáncer. Sin embargo, estamos estudiando, porque digamos que yo me he empeñado mucho como en tratar de saber identificar factores de riesgo, ¿no?, de ese cáncer, y tratar de identificar también formas de diagnosticarlo tempranamente. Y estamos buscando qué tienen las personas a las que se les desarrolla el cáncer respecto a las que no. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que te contaba de cáncer de cabeza y cuello, el principal, digamos, riesgo ahí es el cigarrillo, en toda esta vía, digamos, aérea superior. Entonces, ¿por qué no a todas las personas que fuman les da cáncer? Entonces, estamos haciendo un estudio identificando qué factor de riesgo hay en estas personas genéticamente, ¿sí?, en su metabolismo, cómo ellos metabolizan todos esos derivados del tabaco. Algunos son menos eficientes deshaciéndose de esos desechos del tabaco. Entonces, ¿qué hace genéticamente que tú seas menos eficiente y yo sea más eficiente, y por consiguiente tú tengas más riesgo de desarrollar la enfermedad y yo menos, a pesar de que las dos fumamos, por ejemplo? Entonces, en eso estamos empeñados, en identificar esas pequeñas diferencias a nivel, digamos, de nuestra carga genética que hacen que podamos desarrollar cáncer más o menos fácil. Muy bien, bueno, frente a esta investigación, acaba de mencionar que tiene que ver con cáncer de cabeza y cuello. ¿Cómo es el proceso para un diagnóstico de este tipo? Bueno, en cáncer de cabeza y cuello tenemos todo lo que es cavidad oral, faringe, laringe. Entonces, digamos que de los especialistas o de los profesionales de la salud que juegan un rol muy importante en el diagnóstico y detección son los odontólogos, por ejemplo.
Entonces el hecho de consultar al odontólogo, el hecho de que el odontólogo explore muy bien la cavidad oral, de que identifique si hay una lesión es muy importante. Entonces, por ejemplo, en la facultad estamos haciéndole mucho énfasis a nuestros estudiantes en toda esa parte, ¿sí? Que hay que explorar al paciente, lengua, toda la parte de paladar, toda la parte de encía, porque si una lesión se identifica rápidamente por parte de un odontólogo, es biopsiada y se identifica el cáncer, es posible que no haya ningún efecto, o sea, simplemente se retira, se hace una radioterapia posiblemente y se podría tratar rápidamente. Pero si no es así, uno puede llegar a perder la lengua, todo el maxilar, entonces son lesiones que no son, o sea, ver un cáncer de seno, digamos, no es evidente, ¿sí? Pero ver un cáncer de cavidad oral sí. De ahí la importancia y digamos el hecho de que nuestros estudiantes estén muy bien entrenados en esa parte. Entonces en eso estamos trabajando muchísimo en la facultad, en que ellos puedan rápidamente hacer un diagnóstico de estos tipos de alteraciones. Qué importante eso, porque uno muchas veces cuando va a cita odontológica no alcanza, digamos, a darse cuenta que de pronto el profesional en esta área de la salud se esté fijando como en ese tipo de situaciones, ¿no? Uno dice, bueno, va directo a la calza o a lo que necesito. Y también otra situación delicada es que uno muchas veces no visita a este profesional de la salud como debería. Exacto, entonces ahí está, digamos, la importancia en todo el mundo, pero por ejemplo, si yo soy fumador, es mucho más importante que yo lo consulte, y si yo tengo, porque a veces tampoco el paciente le cuenta al odontólogo lo que tiene, sí que tiene aquí una cosita que le sale, una lesioncita y se me quita y vuelve y me sale, pero no le dice, mire, es que yo tengo esta cosita que la tengo hace 3 meses y no me ha sanado. Entonces el profesional de la salud puede, digamos, no decir, sí, es una lesión, se mordió o algo. Entonces ahí es importante la consulta, digamos, constante, siquiera una vez al año, y cualquier cosa que yo tenga a nivel de cavidad oral que no me sane, que constantemente tengo ahí como que vuelve y sale, consultar inmediatamente al odontólogo y decirle, mire, no solamente son los dientes, sino todo lo que hay en cavidad oral, lo que hay que decirle, tengo esto, constantemente está ahí, ¿usted qué opina? Revísemelo. Laura, bueno, una persona que ha dejado de fumar, digamos que ha dejado de fumar 10, 15 años, ¿todavía está en riesgo de tener, por ejemplo, un cáncer de...? Sí, y bastante. Yo conozco muchos pacientes que han dejado, desafortunadamente han sido fumadores, y me dicen, no, pero es que yo hace 15 años, 20 años dejé el cigarrillo. Y en este momento aparece el diagnóstico, ¿sí? De un cáncer de pulmón, por ejemplo, que es un cáncer bastante agresivo, de un cáncer de laringe, de faringe, porque a veces los daños que produjo el cigarrillo que me fumé hace 20 años, o esos que me fumé hace 20 años, empezaron muy despacio a generar cambios, pero ese tumor apenas es evidente 15 o 20 años después. Entonces el hecho de que yo deje de fumar, o sea, cuando han sido fumadores, digamos, constantes, el hecho de que yo ya dejé de fumar hace 5 años no quiere decir que de pronto no pueda tener, digamos, efectos. Hay que estar muy alerta. Son 5 años como para que se limpie, digamos, como la parte pues como visual del fumador, que se ve el pulmón negrito y eso, pero los daños que hubo a nivel celular no sabemos, están ahí simplemente. Entonces, si yo sé que he tenido un factor de riesgo como eso, simplemente estar mucho más alerta aún de cualquier cambio, cualquier cosita, una tos constante, una molestia en la garganta constante, cualquier cosa, digamos, a nivel de cavidad oral que no sane, consultar. Ya sea al médico o al odontólogo, dependiendo pues del área. Muy bien, Laura. Bueno, usted acaba de mencionar algunos síntomas. ¿Qué otros síntomas de pronto no son tan comunes, pero que son necesarios tener en cuenta? Bueno, depende, digamos, del tipo de cáncer. Entonces, como te decía, por ejemplo, a nivel de cavidad oral, que yo me vea, por ejemplo, una manchita roja, ¿sí? Que está ahí siempre, que me vea una manchita blanca, que está ahí, y no se sana, que tenga una herida constante, que yo lleve mucho tiempo, muchos años con un hábito, porque a veces uno tiene hábitos, entonces me muerdo una zona de la boca, me la muerdo, y ya veo que esa zona empieza a cambiar. Entonces es importante, siempre que hay como lesión constante, esa zona podría llegarse a malignizar, ¿sí? Si empiezo a presentar dolor, el cáncer, por ejemplo, uno a veces no tiene muy claro que uno en la boca le puede dar cáncer.
Sí, uno piensa, o sea, uno sabe del cáncer de pulmón, de seno, de próstata, de gástrico, pero a veces dice la gente, no, pues que yo nunca me imaginé que esto que tenía aquí era maligno. Entonces resulta que sí, a uno le puede dar cáncer en la lengua, debajo de la lengua, en el paladar. Entonces cualquier cosa que esté ahí como constante, que no se sane, inmediatamente consultar. Bueno, y por ejemplo, en cuestión de, bueno, no sé si esta pregunta tú puedas como darme de pronto la respuesta exacta, pero si quisiera como una aproximación frente a, bueno, por ejemplo, un cáncer de paladar, de lengua, ¿qué tan curable es? Ahí de nuevo entro a lo que te decía, depende de qué tan rápido yo lo encuentre. A nivel de cavidad oral hay la mayoría de cánceres son quirúrgicos, o sea, se operan, pero va a depender qué tanto afecte esa cirugía, qué tan rápido yo lo encuentre. Es importante aclarar aquí que yo he hablado del cigarrillo como un factor de riesgo, pero hay personas que no fuman que también pueden desarrollar. Actualmente, por ejemplo, hay varios estudios que se han hecho donde se ha estudiado el virus del papiloma que está asociado a cáncer de cervix, pero se ha encontrado que también puede estar en boca y las personas que lo tienen en boca les favorece el desarrollo de la enfermedad. Entonces, yo digo, no, es que como yo no fumo, a mí eso no me va a dar. No. A cualquiera nos puede dar cáncer en cualquier parte. Lo que pasa es que si yo soy un fumador, pues obviamente tengo mayor riesgo. Pero, de nuevo te digo, y usualmente es cirugía, radioterapia, y si ya el cáncer ha migrado, pues ya toca entrar a hacer quimioterapia. Bueno, qué importante este tipo de investigaciones que adelanta el personal de la Universidad Cooperativa de Colombia y que los estudiantes estén involucrados en ellos. Claro, y la idea es involucrarlos desde que están, digamos, en sus primeros semestres. Tenemos semilleros de investigación, que es que traemos a los estudiantes, les mostramos los proyectos que hacen en la facultad y ellos empiezan a trabajar, y lo mejor de eso, Mónica, es que se sensibilizan con esas enfermedades, es decir, ellos entienden ya, por ejemplo, los estudiantes de odontología entienden la importancia de explorar muy bien la cavidad oral, los estudiantes de medicina la importancia de hacerle toda la prevención a las pacientes para el cáncer, por ejemplo, de mama, para el cáncer gástrico. Entonces sí los vinculamos desde que están en el proceso de formación, y eso hace que cuando ellos sean ya profesionales de la salud ejerzan y tengan mayor entendimiento de estas enfermedades y sean unos, digamos, mejores profesionales. Bien, como genetista, como la parte de genética que tú manejas, ¿qué tan determinante es la genética en un proceso o en una situación de esta enfermedad? Bueno, si yo vengo con unos antecedentes, es decir, si mi carga genética me favorece el desarrollo de la enfermedad, en el cáncer hay algo importante, y es saber que el cáncer de por sí no se hereda, sino que se hereda una predisposición a desarrollar la enfermedad. Entonces, sí hay un fuerte factor, digamos, genético, pero la ventaja es que yo puedo manejar el otro pedazo, que es el factor ambiental. Entonces, si yo ya sé, por ejemplo, que en mi familia han habido muchos casos, por ejemplo, de este carcinoma vasocelular que da en piel, pues yo debería cuidarme mucho mi piel, es decir, usar mi bloqueador solar, no evitar un excesivo contacto con el sol. Si yo sé, por ejemplo, que en mi casa han habido casos de cáncer oral, de faringe, de laringe, incluso de pulmón, pues no debo fumar, porque así yo bajo mi riesgo. Es decir, por ejemplo, hay unos genes en cáncer de mama que aumentan el riesgo hasta 80%. Entonces, si yo ya sé que en mi familia tengo esos factores de riesgo, pues yo debo disminuir el resto de factores, que son, por ejemplo, el uso de hormonas, no lactar. Entonces, todas esas cosas yo debo bajar, no fumar, porque el cigarrillo está, digamos, asociado prácticamente con todos los tipos de cáncer. Entonces, sí nos produce una carga importante en que la enfermedad aparezca, pero no me da 100% de posibilidad. Entonces yo lo que tengo que hacer es manejar el resto. De ahí la importancia de identificar quiénes tienen mayor predisposición. Mónica, cuando yo te digo a ti como paciente, mira, es que tú tienes mayor predisposición a que puedas presentar estos tipos de cáncer, ya podemos entrar a hacer prevención a nivel de salud y decir, bueno, este paciente, entonces yo tengo que seguirlo constantemente, digamos, con determinados exámenes. Este paciente, si es una mujer, por ejemplo, yo no debería darle, por ejemplo, hormonas. Entonces todo eso va a permitir bajar la posibilidad de que la enfermedad aparezca. Bueno, pero ¿hasta qué punto realmente nuestro sistema de salud tiene como un control real frente a esa situación? Por ejemplo, lo que acaba de mencionar, a esta mujer no debo darle hormonas, por ejemplo.
¿Sí existe realmente? No, desafortunadamente, pues todos sabemos cómo funciona el sistema está bastante colapsado y desafortunadamente no se hace la promoción y prevención que se debería hacer. Y siempre tenemos la misma discusión cuando nos reunimos pues, de temas de salud, y es que si las estrategias de promoción y prevención fueran más eficaces, el sistema no se colapsaría porque no habrían tantas personas con las enfermedades. Pero nuestro sistema actual apunta a curar la enfermedad, no a prevenirla. Y de ahí tenemos mucho que aprenderle de pronto a los cubanos, ¿no? Que ellos van a la prevención para evitar tener que gastar tantos recursos en tratar las enfermedades. Bien, bueno, quiero salir de la última duda antes de terminar porque eso se está haciendo como tarde. Bueno, ¿por qué genéticamente, por qué pasan las enfermedades a unas generaciones y a otras no? ¿A qué se debe? Bueno, básicamente hay algunas enfermedades que se llaman recesivas, yo siempre doy a los estudiantes este ejemplo. Mi papá, por ejemplo, tiene los ojos verdes, yo los tengo café, pero mi hijo los tiene verdes. Entonces resulta que dependiendo, como venimos conformados por lo que nos da mamá y lo que nos da papá, entonces dependiendo de esa combinación, a veces puedo tener herencia para una enfermedad, pero el otro lo compensa. Pero cuando ya se encuentra una persona que tiene la predisposición con otra que también, ninguna de las dos tiene la enfermedad, pero sus hijos sí podían llegar a tenerlas. Entonces yo siempre les digo a los estudiantes en las clases, muy lindo cuando nace el niño con los ojos azules como su abuelo. El problema es cuando ya no son los ojos azules, sino que es una enfermedad. Entonces lo que pasa es que a veces van pasando, no se expresan, porque el resto, digamos, de los genes están compensando, pero en algún momento tengo la combinación inadecuada o tengo los factores ambientales que me ayudan a que eso aparezca. Muy bien, bueno, Laura, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Muy interesante la charla, nos faltó tiempo. A nuestros televidentes los invitamos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos.